damos gracias, hermanos, por estar aquí en esta tarde. Yo sé que se llevaron una sorpresa, ¿verdad?, de quién iba a predicar, pero qué bendición que podemos predicar la palabra de Dios, hermanos. El pastor me pidió y me dijo si podía traer el día de hoy la predicación, y yo con gusto le dije, sí, pastor. Pensando, hermanos, y sabiendo la importancia, hermanos, de la iglesia, yo nomás estoy agradecido por Dios, que Dios ha permitido que tenemos una iglesia. Y yo sé que el pastor ha estado predicando ya de la iglesia, la primera iglesia, la de Hechos, y la iglesia primitiva de los Hechos, hermano, y nomás en eso quiero yo nomás traerles este mensaje que veo aquí en Tesalónica, en Tesalonicenses. La iglesia de Tesalónica, hermanos, era una iglesia que Dios usó. Y vamos a ver ahorita a través de eso. Ahora, no era una iglesia perfecta, tenía sus fallas, y podemos ver en los principios de la iglesia, en el versículo 9, como introducción ahorita bien rápido, dice ahí el versículo 9, capítulo 1, porque ellos mismos cuentan de nosotros, de la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Está hablando del lugar donde estaba la iglesia de Tesalónica. Estaba en la ciudad de Tesalónica, donde era una ciudad que era todavía gobernada por los Gálatas y todos los que estaban ahí, por Atenas y esta ciudad que estaba ahí, a pesar de que eran ellos ya conquistados por Roma. Ahora, entendiendo bien que Roma, cuando conquistaba a alguien, hermanos, ellos no imponían su cultura en los lugares que ellos conquistaban, dejaban que esos lugares sean todavía como ellos eran. Pero sí vemos, hermano, cómo ellos tenían esa idolatría que tenían los de Atenas, y cómo ellos seguían esa vida idólatra, y cómo Dios los cambió de una vida idólatra a los servicios del Señor. Y si nos ponemos a pensar, hermanos, es igualito exactamente lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Yo sé que todos venimos de diferentes lugares, de diferentes partes, de diferentes creencias a lo mejor, hermano, pero una cosa que tenemos es que no somos iguales como éramos antes. Somos diferentes. Y hermano, hablando de la iglesia, entendiendo que Dios usó esta tremenda iglesia, me pongo a pensar también, estudiando y leyendo un poquito, y estaba pensando, porque tremenda iglesia, y dije, a lo mejor, y pensando, yo sabía, pero volví a leer Apocalipsis, donde habla de estas 7 iglesias, pero Tesalónica no se menciona ahí. No se menciona ahí. Habla en Apocalipsis, habla de las 7 iglesias y habla de diferentes iglesias, pero no habla de Tesalónica, una gran iglesia. Y hermano, eso me puso a mí a pensar, diciendo, ¿cómo una iglesia que practica esto que les voy ahorita a compartir, hermano, puede llegar un día a no ser ni mencionada o ser irrelevante? Cuando el pastor, si recuerdan, comenzó hablando de las iglesias, nos enseñó un video de una iglesia destruida, una iglesia que ya nadie va, y lo triste y lo realístico es, hermano, que si nosotros no seguimos los principios bíblicos, podemos llegar a ese punto como iglesia. Podemos llegar a un punto, hermano, donde ya no va a ser la iglesia que era antes. La iglesia de Hammond, que ayudó a tantos, una iglesia ganadora de almas, una iglesia basada en la fe, en la palabra de Dios, una iglesia amorosa, una iglesia que daba esperanzas, ya no va a ser igual. Y eso a mí me da miedo, hermano, y la razón que pensando en esto y diciendo, Señor, ayúdame a poder transmitir algo a mis hermanos para que Dios siga bendiciendo nuestra iglesia. Es mi corazón que Dios bendiga a nuestra iglesia, hermano. Yo creo que está en su mejor interés. Pase lo que pase usted, esté como esté. Llegado como llegó, hermano, usted amargado, agüitado de una situación o lo que sea, está en nuestro mejor interés que nosotros sigamos siendo la iglesia que Dios quiere que nosotros seamos. Pero estamos corriendo un riesgo, hermano, que eso Dios puede decir, ¿sabes qué? Mi mano estaba sobre esta iglesia, pero ya no puede estar más en esta iglesia. Y aquí vemos la palabra de Dios, nos muestra en este pasaje, en el versículo 3, si me siguen ahí, por favor, dice la palabra de Dios, acordanos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la que dice ahí, en nuestro Señor Jesucristo. Ahí vemos 3 cosas como introducción, hermano. Una iglesia que Dios usa es una iglesia que está llena de fe, está llena de amor y está llena de esperanza. Y hermano, y si nosotros no practicamos esto como iglesia, hermano, Dios puede quitar su mano en nuestra iglesia.
La razón que Dios usó, ahorita vamos a ver ahí un poquito más, esta iglesia, es porque esta iglesia tenía un amor sincero, una fe sincera, una fe que se las había pasado por Pablo y también por Timoteo, que vino a ser su pastor ahí también. Hermano, era una fe real. Ellos leían su Biblia, ellos practicaban lo que la Biblia dice, ellos practicaban el verdadero amor. Y era una iglesia que no tan solo practicaba eso, hermano, sino daba esperanza a los demás pueblos, como leímos ahí. Cuando yo pienso en la iglesia en Hammond, hermano, yo estoy seguro que es una iglesia, hermano, que estamos basados en la fe. Que estamos, hermano, basados en la palabra de Dios. Hermano, que una iglesia donde se encuentra el amor. Gente que llega y dice, man, qué tremendo es la iglesia de Hammond. Qué bonito es poder pasar y ser una persona nueva y tantos diciéndome hola y amándome. Y qué bendición es una iglesia así. Yo no estoy predicando este mensaje porque hay este problema. No estoy predicando este mensaje porque que no lleguemos a eso. Una iglesia, hermano, que hay esperanza. ¿Cuántas personas aquí no han sido salvos por las rutas? ¿Cuántas personas aquí no han sido salvos por alguien que les compartió el evangelio, que miró la esperanza, que dijo, man, qué diferente es esa familia, qué diferente es ese hermano, qué diferente es esa persona? Y entendieron, man, hay una esperanza para mi vida, una vida desolada, una vida sin Dios, una vida rumbo al infierno, y ahí puedo encontrar esperanza. Qué bonito es una iglesia así. Y vemos ahí, hermanos, de vuelta, una iglesia que Dios usa es una iglesia con fe. La obra de vuestra fe, una vez más, la iglesia debe ser un lugar donde la fe en Dios se fortalece y se practica, hermano. Así debería ser una iglesia. Y vemos en la palabra de Dios, a través de la palabra de Dios, hermanos, en Romanos 10:17, si puede ir ahí, por favor, Romanos 10:17. Romanos 10:17, si no llega ahí, nomás escúcheme, dice la palabra de Dios, así que la fe es por oír y el oír por la palabra de ¿qué? De Dios. Qué bonito que tenemos una iglesia, hermano, donde se practica la palabra de Dios. Donde nosotros ponemos nuestra fe en lo que fue escrito aquí, lo que Dios nos dejó para poder nosotros practicar nuestra fe y práctica por medio de la palabra de Dios. Usted va a venir a nuestra iglesia, va a ver que la Biblia se abre cada vez que se predica. Usted va a venir a la iglesia y va a poder comparar los versículos que el pastor dice y puede verlos en su Biblia y puede decir, man, esa es la palabra de Dios. ¿Cómo voy a negar palabra de Dios? ¿Cómo voy a negar yo lo que está diciendo el pastor cuando viene de palabra de Dios, cuando viene de la Biblia? Una iglesia con fe, hermano, una iglesia con fe no puede ser destruida. Una iglesia que tiene su fe y en la palabra de Dios y cree en la palabra de Dios no puede ser nunca jamás destruida. Dice la Biblia, hermano, que nada, ni el Hades podrá contra la iglesia. Hermano, nada puede con una iglesia se para firme en lo que cree. Nada en este mundo va a poder dividir la iglesia si los hermanos en la iglesia se paran en la fe. Es cuando, hermano, no se predica la fe en la casa. Es cuando no se practica la Biblia en la casa. Es cuando somos indiferentes por la palabra de Dios. Es cuando somos unos hipócritas en la casa, que entonces nuestros hijos ven la diferencia y no siguen la palabra de Dios. Es la razón por qué fallan iglesias, hermanos. Es porque no se predica la palabra de Dios. La razón que usted tiene problemas es porque usted no vive la palabra de Dios en su casa. Y qué triste, hermano, que en vez de nosotros reaccionar y decir, yo tengo un problema, mi problema es que no estoy pasando tiempo en la palabra de Dios, mi problema es que mi fe ha desmenuzado, ya no creo lo mismo, ya no tengo la fe en lo que Dios dice, yo ya critico todo lo que el pastor predica de este libro. Hermano, ese no es problema de nosotros, es su problema. Y la iglesia va a ser destruida, hermano, porque los cristianos no practican lo que supuestamente deberíamos de practicar. ¿Cómo está usted, hermano, en su fe? Una iglesia, hermano, Dios va a bendecir una iglesia una vez más cuando una iglesia decide, como iglesia, pararse firme en los principios bíblicos. Su casa, su hogar, querido padre, familia, es la iglesia. Y hermano, y nosotros estamos afectando la iglesia. Que Dios bendiga a nuestra iglesia. Porque en vez de caminar con Dios y seguir lo que la palabra dice, estamos haciendo otras cosas. Ojalá que no sea esta iglesia. Ojalá que no sea su hogar. Vemos ahí, hermano, siguiente cosa que veo aquí en el mismo punto. Una iglesia necesita tener esto como core, como raíz, hermano. Dice la palabra de Dios.
Acordaos sin cesar delante de Dios y Padre nuestra, de la obra de vuestra fe, dice del trabajo, una mala palabra para muchos, ¿verdad? Dice del trabajo de vuestro, ¿qué dice ahí? Amor. Una iglesia sin amor, hermano. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí, hermano? Ocupo ir a más versículos para Dios para mostrarle que qué tan importante es el amor en la iglesia. Y no, el problema, hermano, que tenemos como iglesia. Problema porque a veces Satanás fácilmente nos ataca y nos pone en contra de un hermano. Es porque no tenemos amor. Porque, hermano, cuando uno tiene amor, no importa qué pasa, uno reconsidera y dice, Señor, mami, tu palabra, en toda tu palabra me muestras que tú eres amor. ¿Cómo yo no voy a poder perdonar o no voy a poder pasar esta ofensa que alguien me ha hecho? Una iglesia, hermano, sin amor, hermano, Dios no puede bendecir. La mano de Dios no puede estar en una iglesia que no tiene amor. El trabajo, una vez más, menciona, hermano, el esfuerzo que se tiene que hacer. No es fácil. No es fácil amar a alguien que te ha lastimado. Yo entiendo eso. No es fácil amar a alguien que a lo mejor se ha burlado de ti. No es fácil amar a alguien que a lo mejor ha lastimado a tus hijos o a tu esposa. No es fácil, hermano, pero dice Dios en trabajo. O sea, que se tiene que esforzar uno para poder amar a alguien, pero es un mandato de Dios. Y una iglesia que no practica eso, hermano, es una iglesia en decadencia, una iglesia que muy pronto, en unos cuantos años, van a cerrar la puerta de esa iglesia. ¿Usted quiere ser la causa de eso? Yo no quiero ser la causa de eso. Y cuando leo mi Biblia digo, ¿cómo necesito yo practicar más el amor? Dice la Biblia una vez más, toma trabajo a amar, pero eso es lo que Dios requiere. 1 Corintios capítulo 13, el capítulo del amor, hermano, que digo, vaya ahí por favor. 1 Corintios capítulo 13, versículo 4. Dice la palabra de Dios, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo que soporta. Hermanos, Dios está diciendo, mira, una iglesia que trabaja para el amor es una iglesia que todo va a soportar. Hermano, ¿cómo está usted? En inglés es let's just be real. Hay que nomás ser real. ¿Cómo está usted? ¿Tiene fe? ¿Usted cree la palabra de Dios? Porque Dios aquí en su palabra está diciendo, mira, una iglesia que tiene fe, una iglesia va a entender la importancia de trabajar en el amor. Usted ahorita está pensando, es nada mí, hermano, no soy yo. Yo no estoy sacando ningún otro versículo, es palabra de Dios, está aquí. Yo sé, estoy añadiendo para nomás darles un buen punto, hermano, pero aquí está. Y mi corazón es, hermano, que seamos una iglesia que trabaja constantemente, un joven constantemente trabajando en el amor real. Hermano, sea constantemente trabajando en lo que Dios nos ha mandado. Todo lo soporta. Juan capítulo 15, versículo 12 dice, este es mi mandamiento, que os amemos los unos a los otros como yo los he amado. Ahora un mandamiento no es que si te gusta o no te gusta, está diciendo, mira, te voy a decir algo, si tú no amas como yo te he amado a ti, entonces tú nunca vas a poder ser un miembro de una iglesia feliz, alegre y constante en los caminos de Dios. Tienes que aprender a amar. Este es nuestro Señor Jesucristo diciéndonos eso. Pero usted viene a la iglesia para chismear, para criticar, hermano, usted no tiene amor. Usted lo que está haciendo es que está dañando el cuerpo de Cristo. ¿Quiere ser usted la causa de dañar el cuerpo de Cristo?
Esa indiferencia, esa cara de amargado, hermano, ese no es mi problema, ese es tu problema. Y la razón es porque tú no entiendes el amor. Yo no te estoy tratando de tirar una piedra, te estoy hablando con amor. Te estoy hablando con mi corazón diciéndote, hermano, ocupamos amor en la iglesia. Ocupamos tener fe en la palabra de Dios, fe en lo que creemos, practicar y hacer lo que creemos. Si decimos creer algo, entonces hacerlo. Y haciendo eso vamos a encontrar que el amor viene, hermano. Y cuando uno ama a alguien de verdad, puede perdonar cosas. Pero Satanás nos ha metido una mentira, hermano, que no, eso sí, no, o lo indio se nos sube y no podemos seguir lo que Dios dice. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7 al 8 dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. ¿Quiere más versículos, querido hermano? Porque la palabra de Dios está llena, hermano, de que Dios es amor y Dios espera de nosotros que practiquemos el amor. Efesios 4:2 dice, cuanto con toda humildad y mansedumbre soportándonos, con paciencia. O sea, si Dios entiende que hay indiferentes hermanos, hay hermanos difíciles, Dios entiende que va a haber personas que nos van a insultar, va a haber personas que nos van a llegar, man, this guy, why? Pero ¿sabes qué? De todos modos, dice la palabra de Dios, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Primero de Pedro 4:8 dice, y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de ¿qué, hermanos? De pecado. Dicen, ¿sabes qué? Entre nosotros tener un ferviente amor, porque no importa qué venga, no importa qué nos hagan. Cuando uno tiene un verdadero amor hacia las cosas de Dios y entendemos estos principios, podemos perdonar cualquier cosa. Una iglesia que Dios usa, hermano, está lleno de fe. Una iglesia que Dios usa está lleno de amor. Una iglesia que Dios usa, hermano, da esperanza. Dice la palabra de Dios ahí, en el último del versículo 3, dice, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la que dice ahí, en nuestro Señor Jesucristo. Hermano, la constancia en la esperanza, la iglesia debe ser un faro de esperanza a un mundo lleno de incertidumbres, hermano. Man, qué diferente es una iglesia cuando uno llega y dice, man, es algo diferente aquí. Hermano, gloria a Dios por la iglesia que tenemos, hermano. Mire, oh my goodness, hoy salimos más de 30 jóvenes a ganar almas. ¿Qué otra iglesia va los sábados y va los miércoles y cualquier otro tiempo que podamos ir a compartir el evangelio? El coro lleno de jóvenes cantando. Este sábado va a haber una reunión para los niños. I mean, ¿qué otra iglesia, hermano, les da tanto a la familia? ¿Qué otra iglesia, hermano, les da tanta esperanza al que viene de afuera y decir, man, yo quiero que mis hijos crezcan aquí porque hay tantas cosas que mis hijos pueden hacer para mantenerse en los caminos de Dios? Una iglesia que trae esperanza, una iglesia que trae esperanza al perdido, que viene afuera con sus batallas y puede encontrar a familias unidas, familias agarrándose las manos, familias sentándose juntos, hermano, una esperanza amén, hermosa. Es lo que Dios bendice. Cuando una iglesia está basada en la palabra de Dios y en la fe en Dios y está llena de amor, hermano, cuando viene gente a nuestra iglesia va a encontrar, aquí hay esperanza. Aquí me siento como si puedo hacer yo y alabar a Dios y adorar a Dios porque es una iglesia verdadera. Qué diferente, hermano, qué diferente fuera nuestra iglesia si practicáramos eso. Y yo sé que es diferente, es una iglesia única. Pero hermano, imagínense cuánto más Dios bendijera si nomás empezáramos con estos tres primeros puntos. Una iglesia, hermano, que practica esto, versículo 4, es una iglesia que Dios decide bendecir. Ahora, hay iglesias, y gloria a Dios que hay muchas iglesias. Pero hermano, cuando Dios decide bendecir una iglesia, man,
la gente que pueden impactar por la bendición de Dios. Dice el versículo 4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra, ¿qué dice ahí? Elección. Pablo le está diciendo, hermano, mire, ya sabemos que Dios está bendiciendo su iglesia. Y hermano, la razón que Dios está bendiciendo al principio la iglesia o después la iglesia de Tesalónica era porque una iglesia llena de fe, una iglesia llena de amor, una iglesia llena de esperanza, y Dios decidió visitar esa iglesia y darle su bendición. Hermano, ¿cómo Dios ha bendecido a esta iglesia? Por los tiempos, hermano, Dios ha bendecido, la mano de Dios ha bendecido este lugar. Gente ha venido a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque una iglesia ha agarrado estos principios y lo ha seguido hasta el pie de la letra. Y lo único que estoy recordando, hermano, que yo no quiero que Dios y la mano de Dios sea parte de nuestra iglesia. Yo no quiero que la mano de Dios sea parte de mí, que yo sea el problema. Que yo sea el problema, que cuando llegue al cielo Dios me diga, mira, ¿sabes qué? Yo quería bendecir la primera iglesia bautista de Hammond, pero por tu pecado, por tu indiferencia, por tu crítica, por lo que tú estabas haciendo, yo no puedo bendecir tu iglesia, Jubal. Yo no pude, tú eres la culpa. Yo me pongo a pensar eso y me pongo de rodillas y le digo, Señor, ayúdame por favor, yo no quiero ser culpable de que tú quites la mano de nuestra iglesia. ¿Seré yo el único, hermano? ¿Seremos nosotros los líderes los únicos que queremos que Dios bendiga a nuestros hijos? Sabemos que Dios, hermano, tenía grandes planes para esta iglesia. Reconocemos, hermano, una vez más que cuando Dios elige a alguien y escoge a alguien, tiene un propósito claro, le da un propósito a la iglesia. Yo no sé usted, hermano, pero yo sé que es el propósito de esta iglesia. Nuestro pastor, no entiendo cómo no se cansa. Gracias a Dios me ha tocado viajar un poquito y a veces voy y vengo y pregunta a mi esposa, man, I'm tired. Y le digo al pastor, ¿cómo le hace? Pero ¿sabe cómo le hace? Es que la bendición de Dios está sobre nuestro pastor. Dios ha decidido bendecir a nuestro pastor. Y porque la bendición de Dios está sobre el pastor de la iglesia, Dios está bendiciendo a nuestra iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por su pastor? ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por la esposa del pastor o sus hijos? ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por los líderes de la iglesia? Yo me acuerdo, hermano, cuando if I ever dare, si alguna vez se me atrevía a criticar a la iglesia en mi casa, mi mamá right away nos callaba. Bien rápido nos decía, hey. Y yo le tenía un favor, un miedo a mi mamá. Una vez se me ocurrió, y tengo tiempo, se me ocurrió una vez, creciendo en escuelas públicas, tenía una boca, hermano, man. Y llegué, hermano, y mi hermano se me atravesó y le dijo una mala palabra, y lo único que sentí, mamá, me partió el labio. Y desde ahí le prometo, hermano, que nunca dije una mala palabra enfrente de mi mamá. Y hermano, y cuando mi mamá decía, hey, no hables mal. How's your home? ¿Cómo está su hogar? Y luego nos preguntamos a veces, y hermano, disculpen lo que yo soy insensible, pero después nos preguntamos, ¿por qué mis hijos no quieren nada con Dios? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Pero aquí veo una iglesia, hermano, que Dios decidió escoger y usar, porque tenía gran fe, porque tenía gran amor, porque había esperanza. Y Dios decidió usarla. Y cuando Dios decidió usar una iglesia, hermano, encontramos una iglesia con poder. Versículo ahí, si vayan ahí al versículo 5, dice la palabra ahí bien rápido, no tengo mucho tiempo, hermano, dice el versículo 5, en 1 Tesalonicenses 1:5, dice,
Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en, ¿qué dice ahí? En poder. Hermano, el evangelio en potencial y plenitud, hermano, tiene poder. El evangelio en la Biblia es las buenas nuevas que anuncia a Dios sobre nuestra salvación del pecado. El sacrificio expiatorio de Jesucristo nos ha permitido volver a nacer, librarnos de la muerte, hermano. Ese es el evangelio, lo que Cristo hizo en nuestro corazón, lo que nos cambió. Cristo Jesús viniendo una virgen, muriendo en la cruz y después resucitando al tercer día. Ese es el evangelio. Y en Romanos dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Querido joven, querido amigo, querido hermano, el evangelio es poder. Y Dios está diciendo aquí, mira, le está diciendo a los de Tesalonicenses, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. O sea que ellos estaban practicando un evangelio puro. 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, versículo 2. Dice la palabra ahí, por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros, ¿qué dice ahí? Conforme a las ¿qué? Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. El poder de Dios, hermano, el evangelio es real. Y nosotros lo tenemos como iglesia, querido hermano. ¿Cómo no voy a estar alegre que pertenezco a una iglesia que cree en el evangelio de Dios? ¿Cómo no le voy a echar ganas por el evangelio de Dios? ¿Cómo no voy a entender que el evangelio de Dios es poder? En Filipenses nos dice esto, hermano, y está hablando una vez más la palabra poder o la palabra, lo que está diciendo es dínamos, es dinamita. El evangelio es explosivo, hermano, cuando lo practicamos, cuando lo hacemos, cuando nosotros vamos y le decimos a otras personas de Cristo, es algo explosivo, pasa en nuestro corazón, en nuestras vidas. Dice el pastor Wilkerson, si estás agüitado, si estás triste, vete a ganar almas y vas a ver cómo vas a cambiar. El evangelio, hermano, trae vida a una iglesia. Y hermano, gracias a Dios somos una iglesia que cada domingo se va a predicar el evangelio, se va a predicar de Cristo. Cada día, cada vez que venga usted, se va a hablar de nuestro Señor Jesucristo. Es su iglesia. Y Dios está diciendo aquí, mira, yo quiero usar la iglesia, pero quiero que entiendas que tiene que ser una iglesia envuelta, una iglesia en el poder de Dios. Predicar no solo con palabras, sino con poder y con el Espíritu Santo. Ser ejemplos del evangelio, mostrando, hermano, el impacto transformador en nuestras vidas. ¿Qué tan diferente es usted por el evangelio? El evangelio, cuando se recibe, hermano, es poder de Dios para calmar y quitar cualquier adicción. ¿Con qué está batallando? ¿Con qué pecado todavía está batallando? Y la pregunta es, ¿tiene usted el evangelio? ¿Tiene usted a Cristo en su corazón? ¿Es usted un hijo de Dios? ¿Por qué batalla tanto? Pero vemos esta iglesia, hermano, que tenía esto. Era un ejemplo en el evangelio. Una iglesia, una vez más, que Dios usa, es una iglesia, hermano, que es un ejemplo a los creyentes. Y ahí en el versículo 6, vayan bien rápido, versículo 6, capítulo 1, versículo 6, dice, y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplos a toda Macedonia y Acaya que han creído. Hermano, esta iglesia era un ejemplo. ¿Es usted un ejemplo? ¿Es usted un ejemplo a sus vecinos? ¿Es usted un ejemplo a los demás creyentes? La Biblia en 1 Corintios 11:1, no vayan por tiempo, dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Filipenses 3:17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad lo que así se conduce según el ejemplo que tenéis en nosotros. La Biblia está diciendo, hermano, usted tiene que ser un ejemplo, tiene que seguir el ejemplo de Cristo. Y hermano, y como si no tuviéramos eso nomás, que es suficiente Cristo, hermano, tenemos líderes que siguen el ejemplo. Usted que es cristiano debería ser un ejemplo para otros. Señorita joven, tú deberías ser un ejemplo para otros jóvenes vivir para Dios. Querido padre en casa, debería ser un ejemplo usted en casa para sus hijos.
Pero ¿qué tipo de ejemplo somos? Y después se preguntan las iglesias por qué están muertas. I wonder why. Me pregunto por qué. Una iglesia, hermano, que Dios usa, es una iglesia que es un ejemplo a los creyentes. Una iglesia que Dios usa, hermano, el versículo 8 dice ahí la palabra de Dios, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra de quién, hermanos. No solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe, en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Ahí están diciendo, estos hermanos estaban en fuego para Dios. Esta iglesia estaba ganando almas, estaba haciendo lo que deberían de haber estado haciendo como iglesia. Una iglesia, hermano, que Dios usa, una iglesia que tiene el poder de Dios, es una iglesia ganadora de almas. Y yo sé que no le va a gustar, oh, you're going there again. Yes, estoy yendo ahí de vuelta. ¿Quiere que Dios use nuestra iglesia? Póngase a ganar almas. El momento que nuestra iglesia deje de ganar almas es el momento que Dios va a quitar la mano de nuestra iglesia, hermano. Y la pregunta ¿es usted un ganador de almas? Divulgar, hermano, la palabra del Señor en todas partes. Esta iglesia lo hacía. Eran activos, hermano, en la misión de llevar el evangelio a todas las naciones. Y hermano, como si no lo encontráramos a través de la Biblia. Salmo 126:6 dice: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus ¿qué? Gavillas. Hermano, está diciendo, cuando usted lleva la preciosa semilla, hermano, usted va a llegar feliz. Cuando usted esté amargado, agüitado y pensando que man, there's no hope, no hay esperanza para nada, póngase a ganar almas y va a ver cómo va a cambiar. Qué bonito es venir a una iglesia que ganamos almas. Gracias, hermano, por ser un ganador de almas. Gracias, hermano. Porque usted está asegurando que hay esperanza para mis hijos. Usted está asegurando que haya esperanza para mis nietos. Y le digo de corazón, gracias, hermano, porque sabe que no estoy hablando de una iglesia que no gana almas. Más de 300, 400 personas venimos a ganar almas todos los sábados. Gloria a Dios. Pero aquí somos más que 400 personas. Eso significa que no todos estamos siendo obedientes a Dios. ¿Es usted o no es usted parte de esta iglesia? Hermano, yo vengo, hermano, la ganancia más cuando se va y comparte el evangelio, no como más llega aquí a la junta. Pero eso es punto y aparte y no me voy a meter ahí, ¿verdad? Hermano, Dios bendice una iglesia ganadora de almas. Versículo 9 dice la palabra de ahí, ya para terminar. Dice el versículo 9: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. ¿Para qué dice ahí? ¿Para qué, hermanos? Para servir a Dios. Una iglesia que Dios decide usar y bendecir es una iglesia que sirve. Se convirtieron de los ídolos para servir al Dios. Salieron de las borracheras para servir a Dios. Mire, lo triste es, hermano, que usted era más fiel a las fiestas y a las borracheras que en el servicio de Dios. Allá se mataba. ¿Cuántos partidos de fútbol no jugábamos, verdad? Por semana, hasta cansarnos. Y se pide que se quite sillas y ¡fum!, como cucarachas. Es la verdad, querido hermano. ¿Dónde está el servicio? ¿Dónde está el servicio? Porque Dios está mirando en su trono, está diciendo, man, qué tremenda esta iglesia, pero después mira y dice, I don't know, no sé. Porque esta iglesia había dejado todo eso y se puso a servir a Dios. El Dios, dice ahí la palabra de Dios, al Dios vivo y verdadero. Ellos entendieron a quién estaban sirviendo. ¿Usted entiende a quién usted está sirviendo?
Querida iglesia, usted entiende a quién usted está sirviendo. Una vez más, no estoy predicando una iglesia que no sirve. Gloria a Dios. Hermano, gracias. No hay ninguna actividad donde más de, ¿cuántos no se quedan a ayudar, sirven? Vamos a ganar más en los parques. A mí, todo lo que tenía que ver con servicio, ahí está la iglesia. Gloria a Dios. Pero si usted, hermano, quiere que Dios bendiga esta iglesia, entonces tiene que entender, eso tiene que estar pasando all the time, todo el tiempo. Todo el tiempo tenemos que tener ese gozo y decir, no, yo voy a servirte a ti. Versículo 10 dice, y esperar de los cielos. ¿A quién dice ahí, hermano? Una iglesia que Dios utiliza y usa es una iglesia que espera constantemente la segunda venida o la venida de nuestro Señor Jesucristo a nosotros. ¿Está usted listo para eso, hermano? ¿Está usted listo para que venga Dios en los cielos y nos arrebate? Are you ready? Dice Dios que va a venir como ladrón en la noche. No sabemos la hora ni el tiempo cuando va a venir. ¿Está usted listo para eso? ¿O le va a dar vergüenza o se va a esconder de no haber hecho más para Dios? Yo le digo, porque yo quisiera, hermano, que Dios bendiciera a nuestra iglesia. Yo quisiera que mi corazón, mi oración, mi lloro es que Dios bendiga a nuestros jóvenes, nuestros hijos, nuestros niños, nuestros padres, para que seamos una iglesia como las iglesias antiguas que eran reales. Iglesias que estaban esperando. Ya pasaron 2000 años y ellos hablaban de la venida de Cristo como si iba a ser ese mismo día. Y ahora usted está al revés. Usted dice, no va a venir. Hermano, ¿cómo usted sabe que no va a venir? Que viniera hoy. Gloria a Dios si Dios viniera hoy, hermano. Gracias a Dios, mire, yo fui a ganar almas. Yo hice lo que Dios me mandó a mí hacer. Y fui a compartir el evangelio. Man, I'm good. Pero ¿cuántos de nuestros familiares no tienen a Cristo en su corazón? ¿Cuántos de nuestros hijos están batallando con la salvación? Todavía hay mucho que hacer, querido hermano. Y Dios está diciendo aquí en su palabra en Tesalónica, estamos viendo una iglesia ejemplar, una iglesia que Dios usó grandemente, porque dice la palabra de Dios en el versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia, Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido. Una iglesia que había alcanzado a mucha gente. De vuelta, esta iglesia ha alcanzado a mucha gente. Gloria a Dios por las almas que han sido salvas, los pastores que han sido impactados al venir aquí y nomás el impacto que hay en el mundo hispano por esta iglesia, porque ha sido fiel a Dios. Pero hermano, qué triste fuera que unos años esto todo parara. Querido hermano, ¿qué tipo de iglesia quiere usted ser? ¿Qué tipo de cristiano quiere usted ser? I'm keeping it real. Estoy manteniendo lo más real que puedo mantenerlo. Pastor, tremendos mensajes que se preparan. Visitantes vienen llorando. Hermanos nuevos de lágrimas en el altar. ¿Y nosotros, hermanos, de tiempo qué? ¿Usted no es parte de la iglesia? ¿Dios no te habla a ti? Tenía yo 17 años. Y le preguntaba a Dios, Dios, ¿por qué no me hablas? Yo pensé que había salvo a la edad de 8 años. Yo pensé que era salvo. A mí no actuaba como salvo. Yo sabía que había un problema. Hasta que arreglé cuentas con Dios. Dije, no voy a parar de pensar que soy salvo. Voy a arreglar cuentas con Dios. Hermano, mi vida cambió cuando yo recibí a Cristo en mi corazón. Cuando yo entendí que es solo Cristo. Cuando yo entendí que me puse de rodillas y dije, Señor, yo soy un vil pecador, perdóname, Padre Santo, yo te acepto a ti como mi Salvador. Gloria a Dios por iglesias que todavía predican el Evangelio, hermano. Gloria a Dios por iglesias que todavía se paran firme. Y le pregunto a usted, ¿qué tipo de iglesia quiere ser usted? ¿Una iglesia criticona, amargada, indiferente?
Que ve nomás lo feo de cada hermano. Qué triste, hermano, tener una vida así. Qué triste. Una vez en mi vida yo estaba amargado de la iglesia, una vez. Y era porque estaban criticando al pastor que se robaba los diezmos cuando yo tenía unos 26 años, yo estaba casado ahí. Había un amigo en mi trabajo, no está robando, y me amargué. Llegaba a la iglesia y yo pensaba que es que pasaba la ofrenda, decía, pastor se está robando. Hasta que Dios no me dio unas cachetadas, dije, ¿y tú a quién le das tu ofrenda? Y en mi corazón yo dije, Señor, yo te doy la ofrenda a ti. Allá lo que pase, pasa. Llegué con mi amigo de vuelta puso a criticar, le dije, cállate la boca, le digo, ¿tú das diezmos? Y le hace, no, yo no, ¿por qué? Entonces cállate la boca, don't talk to me about it. Le dije, no me hables. Le digo, si tú no das diezmo, ¿para qué estás hablando? Y ese domingo que seguía, di mi diezmo, feliz, Dios me habló en mi corazón, I was happy, vine al altar, le dije, gracias a Dios porque tengo algo que dar, qué bendición, y yo sé que no está mal el dinero, hermano, es dinero de Dios, sabemos eso, hermano, pero, qué diferente es cuando usted arregla su corazón. Y le pregunto, ¿qué iglesia quiere ser usted? Querido joven, ¿qué iglesia quieres ser tú, joven ya grande? Ponte bien con Dios. Hermano adulto, póngase bien con Dios. ¿Qué iglesia quiere ser usted? O va a tener que Dios decir, you know what, ya no puedo venir a esa iglesia. Porque lo único que hay en esa iglesia es puro corintios. Y Dios nos libre, hermano, ser una iglesia así. ¿Qué cristiano, qué tipo de cristiano quiere ser usted? Una vez más, dice la palabra de Dios en Mateo 16, 18. Una vez más, pero dice, yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y está hablando el Señor Jesucristo. Dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si el infierno y el Hades no puede prevalecer contra la iglesia, ¿quién es usted? ¿Qué tipo de cristiano quiere ser? ¿Qué tipo de iglesia quiere ser? Dios nos ayude, hermano, a ser la iglesia que Dios quiere que nosotros seamos. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Este mensaje, hermano, es porque yo sé que ustedes están haciendo esto. Pero mi corazón es que no paremos de hacer lo que Dios quiere que seamos. Y si usted en algo le está fallando a Dios, hermano, ¿por qué no viene a hablar con Dios? ¿Qué tipo de iglesia quiere que sus hijos vengan? Querido joven, ¿qué tipo de iglesia quieres que tus hijos vengan? Hermano, el piano va a tocar, no sé si hay un pianista que nos pueda ayudar, va a tocar el piano, venga a hablar con Dios. ¿Por qué no vienen al altar y hablan con Dios? ¿O quiere seguir siendo y pretendiendo que usted está bien? You're not right. Venga a hablar con Dios. El piano está tocando, venga a hablar con Dios. Dios quiere usar y todavía va a seguir usando nuestra iglesia. ¿Quiere usted ser la razón por qué no lo usa? Yo no.